San Marcos capítulo 9, del verso 2, vamos a leer hasta el verso 8. Dice, hermanos, así en esa escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pueden sentarse, hermanos. El propósito de la transfiguración. Ese es el título de nuestro estudio de este domingo. El propósito de la transfiguración. Yo creo, hermanos, que todos estamos de acuerdo en que la transfiguración del Señor es uno de los eventos sobrenaturales más conocidos de los evangelios. Para los discípulos que estuvieron presentes en aquel evento, Pedro, Jacobo y Juan, fue una experiencia transformadora. Aquellos 3 hombres no volvieron a ser los mismos después de aquel momento tan sublime. Tenía que serlo porque los grandes milagros del Señor, los grandes milagros que el Señor hace en la vida de su pueblo, no tienen como objetivo principal el asombrar, el impresionar, el impactar los sentidos humanos. Cuando Jesús hace un milagro, hermanos, sea los milagros descritos en la palabra del Señor, o sea los milagros que hace y ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, no tiene como objetivo simplemente asombrarnos ante el poder, la majestad y la soberanía de Cristo. Va más allá esto. Cuando el Señor realiza algún evento sobrenatural en nuestra vida, quiere comunicarnos alguna verdad, algún principio de vida que nos transforme, que nos haga diferentes, que nos haga avanzar en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Justamente, hermanos, en este pasaje, el Señor subió con aquellos 3 de sus discípulos porque sin duda quería enseñarles algo. Quería mostrarles algo que ellos no habían entendido aún, o que ellos no habían entendido de una manera completa o perfecta todavía. ¿Cuáles eran entonces los propósitos de Jesús al transfigurarse delante de sus discípulos? Son varios, pero nosotros vamos a tocar solo 2 por razón del tiempo. ¿Cuáles fueron los propósitos de la transfiguración de Jesús? En primer lugar, presentarles la realidad del mundo espiritual. Jesús ya les había hablado, hermanos, de que Él era el Mesías, Él era el Rey, pero Él era el Rey de un reino espiritual. Él no había venido a organizar un reino terrenal, a organizar un reino con espada y con ejército. Él había venido a establecer un reino de carácter espiritual. Sin embargo, los discípulos necesitaban aclarar algo que a ellos les estaba pesando mucho. Piensen ustedes, pónganse en el lugar de los discípulos. Los discípulos decían: Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Mesías que habría de venir. Sin embargo, nosotros lo vemos siempre humillado. Nosotros lo vemos siempre despreciado. Nosotros lo vemos seguido por las multitudes, pero estas mismas multitudes lo abandonan y lo niegan y lo desprecian y lo humillan. Es decir, los discípulos tenían un gran problema en su mente. Él es el Rey, Él es el Mesías, pero ¿por qué no es poderoso? ¿Por qué no es temible?
¿Por qué no es un rey al que todos respetan, al que todos le tienen temor, al que todos le tienen reverencia? ¿Por qué siendo un rey lo maltratan, lo desprecian y lo humillan como lo hacen en esta tierra? Recuérdense ustedes que Juan el Bautista tuvo ese mismo problema. Juan el Bautista, estando en prisión, se preguntó lo mismo. Pero él no se quedó con la duda. Dicen los evangelios que él envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías que habría de venir o hemos de esperar otro? Es decir, Juan el Bautista también tenía el mismo problema. Decía: yo creo que tú eres el Mesías, pero siempre estás humillado, pero siempre estás despreciado, pero la gente habla de ti y tú no haces nada por engrandecer tu nombre. Esta confusión para ellos era muy grande. Ellos no lo veían como un rey. No lo veían como un rey según ellos se imaginaban que debía de ser. No lo miraban como el rey que a lo mejor ellos hubieran querido que fuera. Pero en aquel día, hermanos, el Señor les mostró. Lo vieron con sus propios ojos, vieron la gloria de Jesús. Imagínense ustedes lo que habrá sido para estos hombres mirar a Jesús en aquella visión extraordinaria, hablando con Moisés y con Elías, dos personas que para ellos, como judíos que eran sumamente veneradas. Moisés era grande, era magnífico, era extraordinario, lo mismo que Elías. Por lo tanto, hermanos, ven a Jesús hablando con estos dos hombres en otra dimensión, en otro mundo, en otra realidad fuera de esta realidad terrenal. ¿Por qué el Señor permitió que lo miraran en esta condición? Para decirles a sus discípulos: entiendan que el reino espiritual, el reino en el cual yo soy rey, ya está en funcionamiento. Y es un reino glorioso, y es un reino de paz, y es un reino de bendición, aunque a ustedes les cueste entenderlo. Es decir, los quería poner en contacto, hermanos, con la realidad de ese mundo espiritual que puede afectar nuestra vida más de lo que nosotros creemos. Porque a veces nosotros creemos que solo existe este mundo natural. Pero lo cierto es que de manera alternativa existe también el reino espiritual. Ese reino, hermano, donde Dios puede cambiar nuestra vida. Ese reino donde Cristo puede cambiar todo nuestro ser. También les mostró, hermanos, esta visión porque existía en los días de los discípulos la idea de que cuando una persona fallecía, ahí se terminaba todo. Tomen en cuenta esto, porque hoy en día todavía circulan esas ideas. Y hay muchos lugares donde se enseña que una vez que la persona muere, hasta ahí llegó todo. Y de ahí salen todos esos dichos famosos: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y al fin y al cabo, ya muertos, ya no se sabe nada, ya no hay nada, y ahí termina todo. Los discípulos, hermanos, como gente de su tiempo, también podrían estar afectados de esa idea. Y por eso les dejó que miraran a Moisés y a Elías hablando con él. ¿Qué mensaje les quería dar? Ellos murieron hace siglos, ustedes lo saben, pero en el reino espiritual están vivos y gozan de la gloria de su Dios porque fueron fieles al Dios que los llamó. Les mostró a aquellos dos hombres, hermanos, que tenían vida después de la muerte, que había vida después de la muerte. Les estaba asegurando que ellos no debían desanimarse con esas falsas ideas que les habían enseñado acerca de la muerte. Quería confirmarles que después de morir la vida continúa y que cada uno decide dónde la quiere continuar, si en la presencia de Dios, gozando de su bendición, o alejado de Él, y alejado de Él nada somos. Dios les estaba mostrando entonces la realidad de la vida después de la muerte. ¿Por qué es importante esto para nosotros, hermanos? Porque todos nosotros vivimos hoy en un mundo que nos puede desanimar. El mundo presente nos puede desanimar en las cosas de la fe. Nos puede desanimar en nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué nos puede desanimar? Porque vivimos un tiempo en el cual a Cristo se le desprecia. Vivimos un tiempo y en una sociedad
en la cual todo lo que tiene que ver con Dios se desprecia. Todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús se desprecia. Las nuevas religiones son fáciles de llevar porque no exigen cambios. En cambio, el evangelio se vuelve difícil y complicado porque el evangelio no ha venido a revelársenos a nosotros para dejarnos igual. El evangelio, cuando se tiene una experiencia con Cristo Jesús, es transformador, cambia nuestra vida. Y algunas personas, aunque no lo sepan, todavía no quieren cambiar su forma de vivir y por eso se niegan a este evangelio. En cambio, las religiones les dicen: tú puedes practicar esta religión y sigue con tu vida y no pasa nada. Eso es mucho más fácil que el evangelio de Jesucristo. Pero cada uno de nosotros, hermanos, ha visto con sus propios ojos. Todo aquel que ha conocido a Cristo, al Cristo transfigurado, se ha dado cuenta de cómo Él cambia su vida. Todos hemos vivido el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Todos hemos experimentado momentos en los cuales Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido de una manera especial. Yo creo que quedan muy pocas personas en esta tierra que nunca hayan dicho: Dios me salvó, Dios me guardó de esto o de aquello. Todos hemos tenido experiencias como esas, experiencias extraordinarias en las cuales estuvimos expuestos a graves riesgos, incluso de muerte, pero Dios estuvo con nosotros. Y no nos cuesta en ese momento decir: Dios me salvó, Dios me ayudó, Dios me guardó. Todos lo hemos vivido. El problema es que no lo queremos reconocer. Los milagros, hermanos, son la expresión natural de ese mundo sobrenatural en el cual el reino de Dios se manifiesta de muy diversas maneras. El problema es que hay muchas personas, hermanos, que para creer en este mundo espiritual, ellos también quieren ver a Jesús platicando con Moisés y con Elías. Y dicen: si yo no lo veo platicar con Moisés y con Elías, entonces no creo. En una ocasión, hermanos, un creyente le estaba compartiendo a una persona incrédula el evangelio de Jesucristo. Y esta persona incrédula le dijo a este hermano: si yo veo el agua convertirse en vino, voy a creer. Ustedes conocen el milagro de las bodas de Caná. El agua convertida en vino. Entonces este hombre incrédulo le dijo al creyente: si yo bebo el agua convertirse en vino, yo voy a creer. Entonces el creyente le dijo: mire, querido amigo, yo vi mi vida convertirse en vino durante 25 años. Y yo a mi casa solo llevaba miseria, tristeza, miedo, terror, angustia y desesperación, porque todo mi dinero se hacía vino. Y viví esclavizado del vino durante 25 años. Pero un día Cristo se transfiguró en mi vida y desde entonces soy libre. Y ahora mi trabajo se ha convertido en vida, se ha convertido en provisión, se ha convertido en paz, se ha convertido en armonía. Yo puedo asegurarle una cosa, le dijo este creyente al incrédulo: yo no necesito ver más milagros. Con este me basta para asegurar que Cristo vive, que reina, que es el Rey de reyes y Señor de señores, y que Él puede hacernos libres de cualquier situación en la que estemos esclavizados en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, el Señor les permitió ver aquel momento para indicarles que en su reino quedaba atrás todo lo viejo. Esto es una cosa preocupante para algunos de nosotros. Uno se preocupa por la edad, hermanos, cuando un día la esposa un sábado dice: hoy voy a tirar todo lo viejo, y uno siente deseos de ir a esconderse. Pero en realidad, hermanos, en este pasaje el Señor estaba diciendo justamente eso. La visión de los vestidos de Jesús haciéndose luz fue algo maravilloso, fue algo extraordinario.
Si ustedes leen el pasaje con cuidado, se van a dar cuenta de que los discípulos sintieron miedo, pero también sintieron paz, sintieron seguridad, sintieron confianza y se sintieron tan seguros, hermanos. Leanlo ustedes ahí en el verso 5, que ellos mismos le dicen: Señor, es bueno para nosotros que nos quedemos aquí. Ellos ya no se querían ir. Ellos dijeron: Señor, esto es maravilloso. Sentirse seguro, sentirse en paz, sentirse en armonía, sentirse sin cargas, sentirse libre de cualquier opresión. Señor, quedémonos aquí. Le dicen los discípulos: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Nosotros sin enramada, pero nos quedamos aquí. Porque esto es maravilloso, porque esto es bello, porque nunca habíamos sentido algo como esto. Ya no querían bajar. Pero fíjense que en ese momento sucede algo importante. Si ustedes leyeron con cuidado esos versículos que leímos al principio, dice que una nube se posó sobre ellos. Una nube vino sobre ellos y ellos eran judíos. Y los judíos, hermanos, para ellos la nube tiene un significado importantísimo desde el Antiguo Testamento. Moisés recibió la ley en un monte y la señal de que Jehová estaba ahí es que una nube se posó sobre el monte. Y eso les indicaba a ellos que la presencia de Jehová estaba en ese lugar. Además, fue en una nube cuando Dios vino y visitó por primera vez el tabernáculo. Una nube marcó el momento en que la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y en tercer lugar, los sacerdotes sabían que la presencia de Dios en el tabernáculo estaba ahí porque se anunciaba con una nube que se posaba sobre aquel lugar. Quiere decir que para ellos, hermanos, en su creencia, en lo que ellos habían creído por siglos, una nube era la presencia de Dios. Yo creo que siendo ellos judíos, cuando miraron aquella nube posarse sobre ellos, ellos dijeron: Dios está aquí, sin duda alguna. Y en ese momento dice que hay una voz que le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjense que esto tiene una importancia tremenda, porque ellos acaban de ver a Moisés y a Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. La ley y los profetas fueron importantes para Israel en un tiempo. Le sirvieron, pero eran una revelación incompleta, imperfecta. ¿Por qué decimos que eran una revelación de Dios, pero era incompleta? Porque aquella ley y aquellos profetas no les pudieron cambiar el corazón. Pero ahora de la nube, hermanos, viene una voz y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. No está diciendo él: ya no oigan a los profetas, ya no oigan a Moisés. Lo que está diciendo es: en este momento aquella revelación queda completa y queda perfecta en mi Hijo Jesucristo. A él tienen que escuchar, porque él tiene la perfección de la ley. Él tiene y trae el pacto de la gracia, a través del cual ahora no solo van a entender la palabra de Dios, sino que les va a cambiar el corazón. Les estaba diciendo: la ley y los profetas le fueron útiles en su momento, pero eran incompletos. Ahora van a tener la perfección de la revelación de Dios en Cristo Jesús. A él tienen que escuchar. ¿Por qué era importante esto o es importante esto para nosotros? Porque a la hora de creer en Jesús, hermanos, si hay algo que nos hace batallar a todos, son las creencias que traemos de nuestra vida en el mundo. Y traemos un montón de creencias de la vida en el mundo. Traemos un montón de creencias, principios religiosos, tradiciones religiosas que hemos creído como la verdad. Aceptemos que algunas de ellas nos han servido en su momento, nos fueron útiles en alguna medida, pero reconozcamos también
que todas esas creencias y prácticas religiosas no lograron cambiarnos el corazón. Y aunque lo cumplíamos todo y lo practicábamos todo, seguíamos teniendo el mismo corazón. Seguíamos sujetos a las mismas debilidades. Seguíamos sujetos a las mismas imperfecciones y el pecado se seguía enseñoreando sobre nosotros. El Señor se transfiguró para decirnos a nosotros hoy: escuchen a Jesucristo, porque Él es el portador de la gracia de Dios, porque Él es el que tiene el perdón, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Él es la clave para que ustedes tengan victoria. Nos dice a todos nosotros hoy sobre sus debilidades, pero tienen que abandonar todo lo viejo, porque todo aquello que creímos en algún día, todas aquellas creencias y hasta supersticiones que algún día creímos como la verdad, son un gran estorbo en nuestro camino al Cristo verdadero. Encontrarnos con Él es la clave, porque las tradiciones y las creencias son poner un remiendo en un odre nuevo y todo se va a romper al final. Cristo Jesús, hermanos, no vino a anunciar un parche en nuestra vida. No vino a decirnos o a poner un remiendo en nuestra vida. Vino a transformar nuestra vida de una vez y para siempre. El Evangelio de Jesucristo no vino a parchar nuestra vida para más o menos arreglar por un tiempo una situación. El Evangelio de Jesucristo nos ha sido anunciado para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida, hermanos, avance hacia niveles superiores de existencia y no, hermanos, estar sujeto a la misma situación que nos puede haber afectado en nuestros días en el mundo. Escuchemos a Jesucristo, porque Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que nos puede transformar. Dejemos atrás todo lo viejo. Nos sirvió en su momento, tuvo alguna utilidad en su momento, pero todos sabemos y lo hemos comprobado que no nos logró cambiar, que no nos pudo hacer libres de tantas ataduras que aún persisten en nuestra vida. Pero hay uno que nos puede libertar, hay uno que puede romper las cadenas, hay uno que es un verdadero libertador, y solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. A Él oíd, porque Él es el libertador. A Él oíd, porque Él va a romper las cadenas. Amén. Por lo tanto, hermanos, la transfiguración es un anuncio glorioso de victoria, de triunfo sobre las debilidades humanas. Hay que ver este evento en toda su trascendencia y reconocer que el anuncio que vino a hacernos Jesús en aquel momento es un anuncio victorioso de libertad, de vida nueva y de vida abundante, del que todos nosotros deberíamos sacar provecho. Él murió en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a orar.